Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por aceptar mi invitación para contestarme a las preguntas que tal vez no sean tan fáciles de responder, pero espero que te sientes bien y que te sientes a gusto de todo lo que vamos a hablar. Bueno, nada, al contrario, muchas gracias a ti por tu invitación. Estoy muy contento de participar en tu programa, que he escuchado algunos podcasts y creo que el nivel está muy alto. Entonces, tengo miedo. Sí, por eso te he elegido ahí, porque tienes nivel muy alto. No te preocupes. Bueno, Vale, empezamos con la primera pregunta. Todos los espiritistas saben que el espíritu siempre existió y que la comunicación con él es universal, pero también reconocen que el espiritismo como filosofía o cosmogonía designada fue codificado por el francés Alain Kardec a mediados del siglo XIX. Tomando como punto de partida, me encantaría que me definieras espiritismo kardeciano, o no sé cómo se dice. Yo le llamo kardeciano, ¿tú cómo le llamas? no lo tengo claro. Yo he oído por ahí kardecista, pero también he escuchado kardeciano. Entonces, creo que no hay un término oficial como más te guste. Yo probablemente a lo largo de la entrevista utilice los dos. Kardeciano porque me ha gustado que lo hayas usado tú y kardecista porque se me escapará. Así que, bueno, pues es indiferente en realidad. Y bueno, pues mira, en realidad no habría que poner un apellido a espiritismo, porque originalmente, como comentas, allá en la década de los 60 del siglo XIX, el espiritismo que fue codificado por Allan Kardec era el genuino, el único que existía. Es decir, Kardec lo único que hizo fue codificar una serie de investigaciones que realizó en 5 libros básicos, y a partir de ahí pues ya se echó a caminar. ¿Pero qué sucede? Pues claro, que era algo en aquella época original, era algo popular, que llamaba mucho la atención, y entonces automáticamente empezaron a surgir muchos grupos que utilizaron el espiritismo como distracción, como una atracción de salón o incluso ya en los peores casos pues para lucrarse. Y de hecho pues surgieron auténticos estafadores. Entonces, ¿qué pasa? Que ya por ley de vida se utiliza espiritismo kardecista, el que se practica siguiendo un poco la sistematización de Allan Kardec, y otros espiritismos, pues los que no, siguen otras vías, otras formas de trabajar o con otros fines. Entonces, en este sentido, ya siguiendo un poco tu pregunta, espiritismo kardecista, pues personalmente yo lo definiría como una filosofía que, constatando la existencia del mundo material, perdón, espiritual, y la influencia recíproca que puede haber con el mundo material, sistematiza de alguna forma el modo de realizar pues, una comunicación mediúnica, que es como se lleva a cabo con los espíritus, pues aplicando un método científico. ¿Y esto qué quiere decir, el método científico? Pues lo que se aplica es la duda continua, el indagarse, el preguntarse si las comunicaciones son válidas. Es decir, que todo es un proceso bastante sistematizado, ¿no? Entonces, lo importante del kardecismo es que no se queda en el fenómeno. Es decir, pone de manifiesto que ahí hay algo curioso, algo que no es habitual, algo que no, en fin, que está más allá, ¿no? Ahí hay algo, pero que no se queda en el fenómeno, sino que indaga, nos preguntamos, bien, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cómo afecta a mi vida? ¿Cómo puedo mejorar a partir de ahí? Es decir, que a lo mejor, la gran diferencia pues, con otros grupos que puedan practicar ciertos modos de espiritismo o de cazafantasmas que se ven en televisión, etcétera, es que el kardecismo no se queda únicamente en el fenómeno, sino que va más allá, se cuestiona sobre, bien, ¿y esto para qué? ¿Y por qué? ¿Y a dónde vamos? Ya, vale. Sabes que yo toda la vida le llamaba Kardec y tú le llamas Kardec. Mira, acabo de aprender una cosa, que he pronunciado mal su apellido. Bueno, conste que yo he pronunciado mal mi nombre, que es Víctor, y he pronunciado Víctor porque así me llamaba mi abuela, y hasta que de repente un profesor en la universidad ya me dice, pero estás pronunciando mal tu nombre. Y yo, madre mía, 20 años pronunciando mal cómo me llamo. Entonces fue un poco vergonzante, pero Parece madrileño, porque serías Víctor aquí. justamente. Así que vas bien. Escucha, en la antropología como en la sociología se entiende como un hecho básico que los principios religiosos y cosmológicos son poderosos instrumentos en la interpretación del mundo del creyente y en su construcción de la realidad.
Ahora me gustaría que me cuentes cómo llegaste a tu realidad espírita, porque supongo que tampoco ni es primer paso ni el último, pero ¿cómo llegaste? Bueno, pues vaya pregunta bomba, porque tiene un contenido un poco personal y, a ver, tampoco me quiero liar mucho contando toda mi vida, pero es decir, sería fácil decir que llegué por casualidad, ¿no? Es decir, pues, Sí, muchas veces toda la vida decimos, pues ha sido por azar o por casualidad, no lo sé. Pero quizá reflexionando, creo que es más bien por causalidad, es decir, por una causa, o al menos a mí me gusta decirlo. Entonces, pues el punto de partida, pues bueno, pues podría decir que como todo hijo de vecino aquí en nuestra España, pues el punto de partida a lo mejor es una formación en el catolicismo imperante, pues un poco eh, ortodoxo, quizá un poco mustio, no lo sé, pero pienso que la primera campanada que me vapuleó, pues fue un acontecimiento personal que, en fin, no me quiero liar mucho y no sé tampoco cuánto tiempo tenemos. Voy a intentar resumírtelo porque tenemos lo que tenemos, no te creo que es preocupes. interesante. Y es una anécdota que puede gustar porque, bueno, sí es algo que me sucedió en un momento dado y luego no lo interpreté hasta muchos años después. Y mira, pues te estoy hablando pues como de 1993, que debía tener yo pues 23 años. Yo había terminado la universidad, había salido de la facultad y me lié pues a preparar oposiciones. Entonces estaba aquí en Madrid estudiando, pero volví a Zamora, que es de donde yo soy, a pasar las Navidades. Y en aquella época pues vivía mi abuelo, vivía con nosotros. Y resulta que pues en unos días previos a Navidad, el hombre pues se contrajo un herpes zóster, que popularmente se llama culebrón. Es una enfermedad, un herpes que se adhiere a la espalda, muy doloroso, y el médico pues le dio un tratamiento muy largo, muy caro, porque en aquella época el medicamento que existía pues era caro y sobre todo muy doloroso. El hombre no paraba en fin, de quejarse de una forma muy lastimera. Y resulta que, bueno, pues mi madre había ido al mercado por la mañana y llegó a mediodía y dice, oye, pues en el mercado me han hablado de una curandera en un pueblo de Zamora, Almeida de Sayago, en la región de Sayago. Dice, yo creo que deberíamos llevar al abuelo, porque es que es inhumano este dolor que está sufriendo. Bueno, mi padre se enfadó, que dijo, ala, vamos a volver a la Edad Media aquí a buscar hechiceros y curanderos y tal. Bueno, se montó una casa que no veas. Y el caso es que, bueno, pues por la tarde mi padre se va a trabajar y me dice mi madre, dice, mira, yo sé que tú estás muy liado, estás con las oposiciones y tal. Dice, pero es que no puedo ver a tu abuelo así sufriendo. Dice, mira, sin que se entere tu padre, vamos a coger su coche y lo conduces tú, y llevamos al abuelo Almeida de Sayago y que sea lo que tenga que ser, pero que no quede por hacerlo. Bueno, pues así lo hicimos. Es decir, montamos como pudimos al abuelete en el coche, el hombre, pero con verdaderos alaridos de dolor. Y fuimos, pues ahí, a Almeida. Entonces, cuando llegamos, claro, entramos en un pueblecito, es un pueblo pequeño de unos 450 habitantes o algo así. Y claro, no teníamos la dirección, no sabíamos dónde vivía la curandera. Y bueno, pues yo aparqué más o menos donde pude y digo, voy a preguntar. Y había pues una pequeña valla de piedra, que allí lo llaman cortinas, la salto y veo un señor y me acerco. Claro, yo que iba nervioso, pues le cuento toda mi vida. Le digo, mire, abuelo, que ha cogido un culebrón, que me han dicho que aquí en Almeida hay una curandera que le puede tratar y entonces el pobre lo está pasando muy mal. Y el hombre veo que me escucha sin decir nada. Y en un momento dado me mira, con una mirada que en la vida se me olvidará. Sí. Y levanta su brazo, así, indicando pues como una casa a lo lejos, que estaba pues como en un promontorio, en una zona un poquito más elevada, Sí. y sencillamente la apunta. Y yo digo, pues muchas gracias, muy amable, adiós, adiós. Me subo al coche y me dice mi madre, ¿a dónde has ido? Y yo le digo, pues he ido a preguntarle a ese hombre dónde está la casa de la curandera. Y me dice mi madre, no había nadie. Ahí va, Dice, ahí no había nadie. ahí Yo va. me callo, pongo el motor en marcha, tiro a la casa y efectivamente en la casa vivía la curandera. Bueno, entramos. Hasta mi abuelo, que llevaba todo el viaje gritando, se calló. Bueno, entramos en la casa.
Y bueno, pues una mujer muy amable, sí, sí, por supuesto, pasen al señor, túmele aquí y tal. Y se pone a preparar, pues como un mejunje, como unas hierbas con algo oleaginoso, como con unos aceites, que lo estaba ahí mezclando. Y yo sí. me acerco y le pregunto a la señora, digo, ¿cree usted que puede curar a mi abuelo? Y la mujer me mira y ostras, que es la misma mirada del hombre que ya había visto antes. Y me dice, yo a tu abuelo le voy a curar, pero eres tú el que necesita sanación. Ahí va. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque no te estás perdonando a ti mismo. Y bueno, yo no estaba para muchas leches, la verdad. Total, que bueno, pues se tumba a mi abuelo, le hace pues unos rezos y con una pluma de ave le pasa por la espalda, no sé qué y tal. Y le pregunta, ¿y usted qué hace durante el día? ¿Qué hace en su vida cotidiana? Y mi abuelo dice, bueno, pues no hago nada. Yo ahora que estoy viudo, pues suelo ir a misa todos los días porque me gusta y me acuerdo de mi mujer y estas cosas. Y le dice la señora, dice, usted no se preocupe que mañana va a poder volver a ir a misa. Ay, no lo sé, con tanto dolor. Bueno, pues el caso es que termina el proceso, montamos a mi abuelo en el coche. Bueno, al día siguiente mi abuelo se levantó y se fue a misa. Es decir, sucedió. Madre ¿Qué mía. explicación tiene eso? Yo en aquella época siempre pensaba la opción más racional. Digo, pues ha tocado algo en el subconsciente de mi abuelo que se ha autocurado. O bien, Sí. a lo mejor, pues es una sabiduría ancestral, que esas hierbas que utiliza pues son de la región, que sabiamente mezcladas, ha hecho un efecto. No le di más vueltas, aunque ese día fue muy intenso. Y yo la verdad es que estaba en una época de mi vida que tampoco me podía complicar la vida con nada. Yo seguí un procedimiento pues de búsqueda. En aquella época yo estaba militando, digamos, en el catolicismo más ortodoxo, porque en ese momento pues era para mí un abrigo, pero esa mujer tenía razón. Yo tenía ciertas complicaciones personales, pues una orientación sexual que en ese momento no podía dar respuestas porque yo vivía en una ciudad muy conservadora, no tenía referencias, estamos hablando de principios de los 90 del siglo pasado y era Zamora, no era Madrid. Entonces, sí es cierto que yo me estaba buscando escapes porque huía de mí mismo y todo eso conllevaba pues un ciclo pues, de dolor, de intransigencia conmigo mismo, etcétera. Es decir, unas cuestiones que no me dejaban avanzar en ningún momento, de culpabilidad, etcétera. Eso se quedó ahí. Poco a poco luego iría saliendo con el tiempo. Pero claro, yo que siempre le doy muchas vueltas, el tiempo ya empezó a pasar y cuando el catolicismo no me empezó a dar respuestas o veía ejemplos de personas que no eran los más adecuados, pues yo me empecé a replantear todo. Entonces, bueno, también fui ahí valiente y busqué pues otras alternativas, es decir, busqué otras familias espirituales también de tipo cristiano inicialmente, otras formas a lo mejor ecuménicas de oración, como la espiritualidad de TSE o espiritualidades LGTB cristianas, como aquí en Madrid la comunidad de Crismón. Luego, pues otras alternativas. Yo no sabía que eso existe. Sí. Crismón es una organización, una asociación de cristianos homosexuales de Madrid que procuran, pues bueno, conjugar una realidad LGTB Sí. con el cristianismo. Entonces, Ah, vaya, yo pensaba que eso era admisible. al No principio no sé. lo es, pero bueno, todo al final todo es ver, en fin, que nada es incompatible con nada. Si uno es Ya. sincero y si no haces mal a nadie, O pues sea, en dieron brazo a torcer. sin No duda. me lo digas que no. Porque Sin duda vamos. es un poco estar al pie del cañón, etcétera. Pero sí sucede que, bueno, a mí, yo que estuve allí a gusto pues un par de años, 2 años y medio, por ahí, llega un momento en que no, yo seguía sin tener respuestas adecuadas a preguntas muy importantes, ¿no? El budismo me atraía mucho, me atraía como filosofía, me daba también cierta paz, me gustaba. También alguna forma de hinduismo, como, bueno, pues la escuela de Paramahansa Yogananda, el Self-Realization Fellowship, me gustaba mucho esa forma de hacer yoga, el Kriya Yoga que llaman, incluso algún curso en la Iglesia de Cienciología, bueno, una auténtica locura, una auténtica locura. Y bueno, pues ya en este proceso de búsqueda, en un momento dado, pues Juanma, mi marido, fue el que lo propuso. Y dice, oye, he descubierto aquí cerca de casa pues un sitio donde hay unas conferencias estupendas los viernes y practican espiritismo. Y digo, ya es lo único que nos faltaba en la vida, el ponernos a hacer espiritismo. Pero Bueno, puede ser.
La cuestión es que, bueno, pues fuimos a estas conferencias y nos gustó, nos encontramos muy a gusto. Bueno, no siempre es todo 100% bonito y fantástico, pero sí es verdad que hubo cosas que nos gustó. Empezamos a leer, empezamos a ser asiduos y la verdad es que, pues hasta ahora. Yo creo que es un poco el culmen, no el final, como bien has dicho antes. Es decir, yo creo que es muy sano el, el, una situación en la que uno está de camino, no llega y sobre todo en el tema espiritual, es más importante el camino que la meta. Y por eso yo no quiero decir que sea lo definitivo, porque me dejo sorprender. Yo quiero que la vida me sorprenda, que creo que es lo más sano en este tipo de temas. Además es la búsqueda, o sea, sigues buscando, ¿sabes? Sigues buscando dónde vas a estar a gusto. Puede ser que la condición humana nunca vas a estar a gusto y seguirás buscando toda tu vida, que también ahí se encuentra el placer, ¿sabes? De la vida, digo yo. Mm, Hay un método que a mí me parece muy interesante, que es el de prueba y error, es el que se utiliza en los sí, laboratorios, ¿no? El de prueba y error. Yo creo que sirve, es decir, hay que probar porque uno tiene que tener... Uno no puede criticar algo que no conoce. Quiero decir que es hay que verdad. respetar, hay que respetar todas las culturas, hay que respetar la situación de cada persona, hay que respetar todo, hay que respetarlo todo. Pero una vez que se ha probado, ya con cierta garantía, pues decir, mira, pues no es lo mío, o sí, o estoy bien, pero sigo buscando. Es decir, bien, me parece que es sano ese punto de vista. Escucha, y si tuvieras, o sea, imagínate que tenemos máquina de tiempo y tú vuelves al siglo XIX y tienes una comida con Carbeck. Entonces, ¿qué le preguntarías a Carbeck mientras comíais? Ya sé, me ofreciste una botella de bourbon por esta pregunta, ya sé. ¿O Bueno, qué reprocharías? Me no, da no, igual. nos la tomaremos en todo caso. Yo creo que la botella de Bourbon, ¿no? ¿Sabes? Hay tantas cosas que le preguntaría que claro, sistematizar o reducir a una pregunta es difícil, pero yo sobre todo me gustaría indagar el espíritu que él tenía, que muchas veces lo hemos perdido. Es decir, Kardec era un libre pensador. Kardec era una persona valiente que se enfrentó con todos, se enfrentó Sí, con todo el mundo. Él tenía una forma de estudiar y de trabajar que, bueno, pues basada en la forma docente de Pastelocci, que era para aquella época un iluminado, que tenía una escuela de docentes en Suiza. Por cierto, es un método docente que se sigue utilizando en el liceo francés. ah, Conocimos a sí. una... Sí, sí, sí. Conocimos a una... Es amiga nuestra, una profesora, ahora ya jubilada, una mujer francesa, que nos comentó que ella había estudiado a Pastelocci según los métodos de Allan Kardec. Es decir, que Qué sigue en curioso. vigor porque es una forma... Sí, básicamente se basa en la motivación del alumno. En el siglo XIX predominaba pues, la escuela británica de si te portas mal, bájate los pantalones que te arreo con la vara, o la forma que Pastelocci proponía, que era motivación, ¿no? Y prácticamente yo creo que hoy está generalizado en las escuelas más avanzadas, ¿no? Entonces, claro, eso para su tiempo era algo súper novedoso. Entonces, claro, que un intelectual y librepensador eh, codifique algo como es el espiritismo, la comunicación con los espíritus, pero además libre, y lo publica y da la cara y recibe bofetadas, me parece una persona ejemplar. Es decir, que yo creo que muchas veces es una pena que olvidemos esa forma de funcionar y para mí es una inspiración. Por eso hay que leer a Kardec. Y yo lo repito mucho en el centro al que acudo, en la asociación. Hay que leer a Kardec. Todo lo demás está bien, pero a Kardec hay que leerlo y releerlo, porque es, es, Que merece la pena ser leído el hombre, ¿no? sí, 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 sin duda, sin duda. Muy bien. Y otra cosa que te quería preguntar. ¿Tú qué crees? ¿Que el espiritismo ha venido a hacer santos o a operar una reforma grande, profunda y trascendental? Bueno, lo cierto es que el término santos no lo utilizamos en el espiritismo. Es decir, es un término que viene del cristianismo y creo que hoy día está tan manido que no dice gran cosa. Pero es más, es que el espiritismo, que es uno de cuyos pilares es la ley de la reencarnación, no puede asumir que haya santos, porque entre otras cosas, si fuésemos santos no estaríamos aquí encarnados, aprendiendo, intentando dar respuestas a la pandemia que acabamos o que estamos en vía de superar y con nuestros defectos, nuestras virtudes también y nuestros fallos
Es decir, no me gusta el término, no creo que el espiritismo haya venido a hacer santos, Lo que sí ha venido es a recordarnos que podemos mejorar, es decir, que o reaccionamos o este planeta se va al traste, o empezamos a trabajar codo con codo y a poner especial atención en los realmente necesitados, realmente hacemos una fraternidad en este planeta donde no haya emigrantes e inmigrantes, por ejemplo, o donde no haya grandes diferencias sociales, o este planeta se va al carajo. Es decir, que yo creo que aquí el espiritismo tiene o sea, si el espiritismo es aburguesa, es una pena porque desengancha con Kardec. El espiritismo tiene que estar dando caña, de decir, mira, es que el progreso espiritual no es buscar una paz espiritual y decir mantras Om Mani Padme Hum, porque, bueno, eso es bonito, pero no sirve para nada. O dejamos esta sociedad mejor que como nos la hemos encontrado, o hemos fracasado. Entonces, no creo que haya venido a hacer santos. Entonces, yo creo que... bueno, pero es que además también me hablas de una reforma grande y profunda. Tampoco creo que es el caso. Es decir, reformas grandes, pues a lo mejor la de Moisés, pues que en aquella época pues, se planteó pues, la ley natural, el decálogo, tal vez la de Jesús de Nazaret. Por supuesto, grandes reformadores fueron Buda, Gandhi, Martin Luther King. Es decir, que hay reformadores muy importantes. Y yo creo que el espiritismo es algo mucho más cotidiano, mucho más humilde. Es decir, es un poco un soplo de brisa que te dice, oye, que hay que escuchar a los maestros que nos han precedido, porque dijeron grandes verdades que siguen en vigor. Lo que pasa es que a veces han malinterpretado. El espiritismo nos puede servir, gracias a la mediunidad, a buscar el sentido actual de esas grandes verdades. Entonces creo que no, ni una cosa ni la otra. Pienso que es mucho más sencillo. Y mira, por ejemplo, yo sé que en Antiguo Testamento, pues Jehová, Yahvé, perdón, Yahvé estaba en contra de todas las cosas espirituales, además se hablaba como de la gente de mal vivir que engaña a la gente. Entonces, ¿cómo el espiritismo se junta con el Jesucristo, pero que va en contra del testimonio del Testamento Antiguo? Es que a mí aquí no me cuadra nada. Yo creo que es una cuestión de interpretación, porque sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento encontramos momentos muy notables de mediunidad. Es decir, todos los profetas, todos los libros proféticos fueron mediums. Todos. Los reyes, cuando se cambió el modelo del Estado hebreo, pues empezaron los reyes, pues David, Salomón, etc. Eso es mediunidad, a lo mejor con otra palabra, pero me da igual las palabras, lo importante es lo que hay debajo. Las grandes mujeres profetisas eran mediums. Ahora te hablo desde mi opinión, que a lo mejor no coincide con la de muchos, es un tema delicado, pero me estás haciendo a mí la entrevista y te voy a dar mi opinión. Eso me gustaría. María, la madre de Jesús, cuando le anunció el ángel, es un tema de mediunidad. Pero cuando visitó a su prima Santa Isabel y tuvieron una conversación muy interesante, eso es un tema, es un ejemplo de mediunidad. Cuando Jesús se transfiguró, es mediunidad. Es decir, continuamente yo creo que vemos una intervención del mundo espiritual en el mundo material a través de nosotros encarnados. Y esto es un continuo a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando digamos el Evangelio de San Juan o el Apocalipsis, wow, es decir, eso, lo que pasa es que hay que interpretarlo. Es decir, ¿por qué hay que interpretarlo? Porque tiene que ser válido para todos los tiempos. Es decir, se utilizó un lenguaje que se utilizaba en los pueblos semitas que hablaban en parábolas, porque era la forma con que transmitían las grandes verdades, porque no escribían. Lo tenían que decir de memoria y se reunían por la noche en la tribu, frente al fuego, y se hablaban estas cosas. Y una forma mnemotécnica de acordarse era a través de las parábolas y de otros símbolos. Entonces, claro, han pasado muchos siglos. Lo que no podemos hacer ahora es interpretar literalmente, porque es un error. El propio Jesús, cada vez que decía, habéis oído que se os dijo, no matarás al prójimo, yo os digo, no solamente no lo matéis, sino que además el que llame tonto a su prójimo será rey. En fin, nos está diciendo continuamente, no interpretéis literalmente la ley. Entonces, claro, lo que pasa es que qué fácil es luego caer en el dogmatismo. Y tenemos históricamente ejemplos donde el cristianismo ha dado un paso para adelante, pero dos para atrás. Entonces, pues ahí está la cuestión. ¿Pero tú crees que el espiritismo sería posible sin Jesús?
O sea, si eliminamos la Biblia. Vamos a distinguir de todas formas espiritismo de mediunidad. ¿Por qué? Porque la mediunidad yo creo que es un don presente en todos. Otra cosa es que lo desarrollemos o no. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos viendo ejemplos de mediunidad en todas las culturas del mundo. En la espiritualidad de los pueblos tradicionales japoneses, Sí. orientales en general, el chamanismo. El chamanismo es propiamente mediunidad. Tantos sincretismos religiosos que hay en América, maravillosos, la fe yoruba, la umbanda, el candomblé, bueno, es decir, la santería, todos de alguna forma están utilizando la mediunidad. Entonces, en cuanto al espiritismo, pues ¿qué sucede? Que sí lo que hace es recoger una herencia muy rica espiritual de la historia del ser humano. Y en cierto modo, las enseñanzas de Jesús de Nazaret sí se interpretan bien, están a un nivel top, están a un nivel top. Pero claro, Sí. hay que hacer el esfuerzo de interpretarlas bien, porque lo fácil es caer en decir, como dice no sé qué teólogo, pues es así. Pues no, no, es decir, hay que darle una vuelta porque la sociedad avanza, nosotros avanzamos, porque el mundo se complica, porque estamos en una sociedad urbana y no sirven las interpretaciones de hace siglos. Eso, es decir, o hacemos de esto algo vivo o si no, pues nos dedicamos a estudiar antropología e historia de las religiones, que por cierto es Es maravilloso. muy bueno, ¿eh? Estudiar eso. Entonces, claro, ha llegado el momento que vamos a definir qué es un espíritu o quién es un espíritu. ¿Tú qué opinas? ¿Quién es? ¿Personas del más allá? ¿O en qué espacio habitan? ¿Si se las ve solo o se siente? ¿O cuál es la esencia de un espíritu? Pues esta es la pregunta del millón. Sí, Y a ver cómo salgo bueno, te voy a dar mi definición, ¿eh? Porque vale. si no, ahí están los libros. En fin, quien quiera una definición formal, las hay definiciones muy buenas en los libros. Para mí lo más sencillo es, a ver cómo lo construyo. Para mí, un espíritu es un ser individual dotado de inteligencia. Ajá. Entonces, al decir inteligencia, no me estoy refiriendo solamente a una capacidad de lógica, es decir, de resolver problemas, sino también por inteligencia, pues entiendo, un ser dotado de conciencia, es decir, ser consciente de ser consciente, de afectividad, inteligencia emocional, ¿te acuerdas? De afectividad y de libre albedrío. Pero mira, en esto que te estoy diciendo, en esta definición mía de espíritu, no utilizo en ningún momento la palabra inmaterial. ¿Por qué? Porque considero, y aquí un poco, pues volviendo un poco de la mano de Allan Kardec, que los espíritus pueden estar de dos maneras, o encarnados, que somos nosotros, o desencarnados. En este sentido, nosotros somos espíritus encarnados. Y esto un poco Reconoces. nos hace recordar, claro, nos hace recordar entonces, pues aquella frase muy bonita que algunos atribuyen a Carl Gustav Jung, pero sin embargo otros al parecer dicen que fue un tal Pierre Teilhard de Chardin que la utilizó por primera vez, que es aquella frase tan bonita que decía, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos espíritus viviendo una experiencia humana. Esto está un poco en la línea pues de todo el transpersonalismo de Gustav Jung y me parece que esto está plenamente alineado con la doctrina espiritista. Vale. Y tú como medium, o sea, ¿cómo te convertiste en medium? O sea, tú vienes a la Asociación de Estudios Espíritas y ¿qué es lo que haces? Y dices, ahí va, soy medium. O sea, ¿eso cómo se conoce? Bueno, es un proceso es un poquito largo, porque yo inicialmente yo tampoco es que yo me viera como medium, ¿no? O sea, inicialmente, bueno, me puse a estudiar, es lo primero que te ¿Qué has aconsejan. estudiado? Cuéntame, ¿qué has estudiado? ¿Qué has Eh, estudiado? sí, bueno, por supuesto los cinco escritos de la codificación. Luego me gusta mucho la lectura, esto ya es un poco por mi cuenta, porque ya es personal, pero me gustan mucho los escritos de espíritas españoles de principios del siglo XX, que desaparecieron luego durante la Guerra Civil, porque los ganadores de la contienda, les aplicaron la ley de antimasones y los metieron en el mismo saco y los echaron de España o desaparecieron. Es decir, el Sí. espiritismo desapareció de España. Pero, sin embargo, nos han dejado escritos muy interesantes. A mí me gustan mucho los escritos de Miguel Vives, de Amalia Domingo Soler,
bueno, pues son espiritistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que a mí me parecen muy interesantes. Un poquito he leído, estudiado las obras del espiritismo brasileño, porque son muchas y muy amplias, aunque, bueno, a mí me cuesta un poco porque noto que se me sube el azúcar en la sangre por un tema cultural, pero no dejo de reconocer que tienen pues su valor y su interés, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues cosas ya extra espíritas que yo creo que merecen perfectamente su reconocimiento y su respeto y creo que siempre nos aportan algo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho Krishnamurti, me gustan tantos autores espirituales. No quiero cerrarme a nada, pero propiamente Centro Espírita, pues sobre todo la codificación y obras complementarias. ¿Por qué dan tanto la brasa con estudiar? Pues mira, por un tema muy importante. Es para evitar caer en algo que es un peligro, que ya Kardec hablaba, que se llama fascinación. ¿Fascinación qué quiere decir? Pues pensar que un dirigente espírita o un determinado medium es la caña de España y que él siempre te va a decir la verdad y siempre ahí está y entonces pues se le hace la ola y todas estas cosas, ¿no? No, es decir, un espírita que quiera ser serio tiene que acudir primero a las fuentes y tiene que tener capacidad de confrontar y capacidad de dudar y decir, mira, esto no me cuadra porque esto se opone a la razón, esto no lo puedo dar por válido porque no es admisible, pero para eso pues tienes que tener cierta amplitud de mente, tienes que saber lo que otros han escrito antes, lo tienes que confrontar con tu propia experiencia, en fin, es un proceso que requiere paciencia. Pero sobre todo es eso, evitar caer en cierta fascinación que al final sería pues un poco mistificar algo que no debe ser mistificado, ¿no? Entonces, ese fue un poco la vía, pues empezar a estudiar, a participar y en un momento dado, pues alguien consideró que yo estaba teniendo ciertas mociones, ciertas intuiciones que podrían ser interesantes y la gran pregunta que siempre estás temiendo, que te dicen, oye, ¿a ti no te importaría sentarte aquí en la mesa mediúnica y a ver qué pasa? Y entonces, claro, pues te quieres salir corriendo porque dices que me mandará a meterme en estos berenjenales, pero bueno, pruebas y luego va bien. En fin, afortunadamente siempre hay gente muy bien formada que te va acompañando, aconsejando y bueno, al final... Bien, pero es todo esto con dos consejos que me dieron en su momento muy importantes y que te voy a transmitir ahora que no nos escucha casi nadie. Uno, que me aconsejaron, no practicar el espiritismo en casa. Únicamente, sí, en un centro, más o menos, en un centro espírita, en un entorno protegido. ¿Por qué? Pues, claro, porque es que ahí hay algo que no podemos llegar a conocer del todo. Intentamos conocerlo, intentamos aproximarlo, intentamos explicarlo con nuestros conceptos, con nuestro lenguaje, pero que es limitado. Nuestro lenguaje humano es muy limitado para expresar el más allá. Que no tenemos los medios para definirlo bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues claro, que en una evocación espírita no podemos abrir portales y a saber lo que se pueda colar por ahí. Nuestro hogar, que al final de cuentas es nuestra casa, es algo sagrado en realidad. Sí. El hogar es donde estamos tranquilos, a gusto, donde tenemos las vivencias más íntimas. Es algo que hay que proteger por todos los medios. No podemos abrir la puerta a cualquiera, y mucho menos en el campo espiritual. Y luego el segundo consejo fue trabajar siempre en compañía. O sea, dentro de un centro espírita es habitual que trabajemos de dos en dos. Un medium con un ayudante. El ayudante lo que se encarga es de asegurar que el medium pues, no le pase nada. O sea, si entra en trámite. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo sabes si te pasa algo o no? Bueno, pues si empiezas a echar espuma por la boca es que algo va mal. Bueno, vale. Bueno, yo no he visto esos extremos, pero bueno, sobre todo ver que el medium está tranquilo, que está sosegado, que está respirando normalmente, que si ocurre algo fuera de lo normal se le despierta y chimpún. Pero bueno, pues el acompañante tiene un papel muy importante y es el que hace preguntas al espíritu. Preguntas que ¿Así? tiene. Sí, Yo el pensaba que es acompañante. el medium que lo hace. No, el medium A lleva, la verdad medium es que contesta. el medium tiene un papel bastante pasivo y eso es lo que a mí menos me gusta. El medium
se limita a poner su materialidad, su forma de hablar, porque uno no cambia fácilmente. Puede cambiar un poco la voz y el tono y estas cosas. Hay cosas ¿Se un te ha poco cambiado la voz llamativas. alguna vez? ¿Se te ha Eh, cambiado la voz? pues mira, a mí que me han grabado siendo medium y luego Sí. lo he escuchado y no me ha gustado nada escucharme, porque no me parecía yo mismo. Pero sí se modifica un poco el tono, pero no tiene por qué. Precisamente el espíritu utiliza tus cuerdas vocales, tu forma de entonar, tu forma de, tus conceptos, tu mente, tu forma de ver la realidad. Aprovecha todo eso para expresar un mensaje. Entonces, el medio se limita a estar ahí, a concentrarse, a mantenerse concentradito y quietito y hacer lo mejor posible, mientras el ayudante pues le hace preguntas y luego valora, que esto es una parte muy importante, si realmente ha hablado un espíritu o no. Es decir, a veces puede hablar el propio espíritu del medium, eso no vale para nada, porque eso al final está Pues, sacando y cosas. esto me interesa, ¿cuál es? O sea, el espíritu del medium, o sea, tu propio espíritu te puede hablar a ti mismo porque no te enteras de algo, ¿no? Y te Sí, dice, chaval, que vete por ahí. Es más o menos este el mensaje. sí, eso es algo que llamamos animismo, por Ajá, poner un nombre. Se le sí. puede llamar chocolate con leche y almendras, pero no lo llamamos animismo. Entonces, eso quiere decir que no hay un espíritu que te envuelve, un espíritu que te envuelve y que habla a través de ti, sino que soy yo, Víctor Espíritu, el que estoy hablando. Esto es muy típico al principio de la mediunidad. Uno se concentra, empieza a hablar y luego resulta que no, que eres tú mismo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hace el ayudante? Pues lo que hace es cotejar que el mensaje efectivamente sea algo, ¿no? Si yo hablo de lo que sé, tengo un alto porcentaje de que soy yo el que estoy hablando. Pero si empiezo a hablar cosas que yo no sé o cosas que incluso que yo podría estar en contra, pero las digo, cuidado, aquí puede haber algo más. Entonces, desde luego es todo un trabajo complicado. Por eso de ahí la experiencia es un grado. O sea, hay espíritus rebeldes, ¿no? O sea, sí. ¿Y hay espíritus mentirosos? Sí, sí, sí. Sí. Hay toda una categoría y una categorización de los tipos de espíritus que de esto Kardec insistía mucho. Lo dice en el libro de los espíritus, pero también en el libro de los mediums, luego en las revistas espíritas continuamente, porque es de las labores principales. El distinguir cuando tienes un espíritu de un nivel alto, o sea, un espíritu de conocimiento, podemos decir, o un espíritu normalicho, pues como puede ser yo, o uno de la calle, o espíritus rejodidos, que Sí. según entenderlos, ¿no? O sea, espíritus de un nivel inferior que han tenido a lo mejor unas encarnaciones anteriores complicadas o son traviesos o mentirosos o frívolos. Entonces, hay que saber si el mensaje que te están contando es un mensaje que vale la pena o te la están metiendo doblada. Que eso, ¿sabes? Tal cual. ¿Y cómo recibes el mensaje este? ¿Cómo recibes? ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? ¿Cómo sabes de lo que...? Pues bueno, hay distintos tipos de mediunidad. Es decir, quizá la más conocida sea la psicografía, que yo no la utilizo todavía. La psicografía es que alguien se pone a escribir en un estado más o menos de inconsciencia y escribe un mensaje. Pues con un boli, o un lápiz y un papel y tacatá, Sí. tacatá, pues escribe. Entonces hay auténticos libros psicografiados, ¿no? Sobre todo la mediunidad de corte brasileño se basa mucho en la psicografía, pues los casos de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizan mucho la psicografía. Luego hay mediums de intuición. Y esto, aquí yo voy a romper una lanza porque creo que todos tenemos ese tipo de mediunidad. Es decir, esas intuiciones que dices, bueno, me voy a la cama a consultarlo con la almohada un problema que tienes y te viene luego la solución y al día siguiente, eso es una intuición, es una mediunidad de intuición. Eso yo creo que es la más común. Lo que pasa es que no la sabemos reconocer, pero una vez que empiezas a valorarlo es interesante y te hace reflexionar. En mi caso, pues es quizá la más común que tenemos aquí al menos que se da en nuestro centro, en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, que es la mediunidad de incorporación. Que es un medium que te incorpora, esto suena un poco heavy, ¿no? Pero que te incorpora, Una heavy. pero ves que se nota la vibración, ¿Tú la notas? se palpa, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, pues uno se queda en una situación semi-inconsciente o inconsciente del todo, como es mi caso, y hablas, y hablas. Y luego
te piensas que ha pasado un minuto y termina la sesión y dices, no, es que ha pasado hora y media y mira qué mensaje has soltado. Y dices, ostras, pero eso no puede ser. Sí, yo estaba O aquí sea, hace... acabas de decir que puedes ser consciente o semiconsciente. O sea, Sí. tú llegaste a ser inconsciente sin saber ni lo que estás diciendo ni dónde estás. Pues mira, bueno, yo soy, vamos, me puedo quedar con alguna cosilla, porque tampoco creo que la mediunidad sea 100% continuamente consciente, ¿no? O sea, hay momentos pues que uno como que se empieza a despertar y entonces dice, uy, que hay cosillas, y pero se vuelve a volver inconsciente. Y entonces, es decir, yo me quedo con cosillas, pero sí es verdad que cuando me pasan el mensaje que he podido transmitir, digo, pues no sé ni de dónde ha salido el tiempo, ni de dónde ha salido esto. Por lo cual, bueno, yo me dejo querer. Yo me dejo querer, dice. Escucha, ¿y cómo entras al estado ese alterado de conciencia para conectar con los espíritus? Vale. ¿Es un ejercicio o qué es lo que haces? Sí. Bueno, vamos a ver. Estado alterado de conciencia. Este término yo creo que viene de la psicología y creo que de la antropología también. Sí. Es decir, es como, y me parece muy válido. Es decir, es como se debe estudiar cuando el espiritismo se estudia desde fuera, es un término válido. Es decir, yo creo que en psicología es el que se utiliza en estos casos, ¿no? Podemos llamar conciencia variada. ¿Cómo llegas al estado de la conciencia variada, sabes? Para no alterada. Sí. Claro, si es que vamos, yo por experiencia tampoco tengo la impresión de que llega a un estado alterado de conciencia. Quizá me gusta más lo que has dicho, de una conciencia variada. Pues pasa por la concentración. Es decir, la verdad es que es un proceso. Es un proceso que Ah, abarca sí. todo el día, antes de llegar al centro espírita. Se te aconseja ese Ah, sí. día, sí, se te aconseja ese día, pues no hacer comidas copiosas, es decir, no es recomendable tomarte un cocido madrileño con su relleno y su morcillita de Burgos y luego ir al centro espírita, porque, en fin, no es plan. Tampoco una fabada. Se aconseja, en la medida de lo posible, no abusar del alcohol, en la Sí. medida de lo posible, pero bueno, si puedes ese día no tomar alcohol, mucho mejor, porque vas a tener un mayor control de tu capacidad de concentrarte. También se aconseja, en la medida de lo posible, ese día no tener grandes sobresaltos, excitaciones, no enfadarte si vas conduciendo con el que te pita por detrás, porque tú ya sabes lo que es conducir por Madrid. Sí. No cabrearte con el jefe en el trabajo, en fin, en la medida de lo posible ese día intentar llevar una vida lo más, ¿sabes?, lo más happy posible, ¿no? Sí. Luego, al llegar al centro espírita, es bueno armonizarse. Para armonizarse normalmente empezamos siempre recibiendo unos pases espirituales, pases de una transfusión energética que a uno le tranquilice, con música, etcétera, bajar pulsaciones, relajarse, ver que no tienes cabreo con nadie de tu alrededor, porque, en fin, procurar un poco estar zen, ¿no? Bien, y luego ya una vez pues sentados a la mesa mediúnica, pues hay una serie de pasos para dar que pueden Sí. salir, luego salen de una forma natural, pero nosotros aquí en nuestra asociación lo que se aconseja es seguir, sobre todo al principio, 5 pasos básicos, que es, una vez concentrado, te los enumero, llevar a cabo la percepción de fluidos, es decir, percibir que hay algo que empieza ahí a vibrar a una vibración que no es la tuya. Aproximación, sentir que esas vibraciones se te están aproximando. Contacto, y eso de verdad se te pone la carne de gallina, literalmente. Contacto. Sí, contacto. ¿Lo sientes? Contacto, sí, sí, Sí. sí. Un Oh, abracito, un abracico, reina. un abracito, vale. Envolvimiento, envolvimiento, que ya es abrazo con achuchón, por aplicar aquí una palabra un poco popular. Y finalmente el envolvimiento, o sea, con el envolvimiento la manifestación, que es la última de las fases, donde ya pues comienzas pues a hablar o a percibir, pues, son las cinco fases básicas que se estudian de acuerdo pues al libro de los mediums y se lleva un poco a cabo en la práctica. ¿Y cómo se termina la sesión? ¿Cómo sales de ella? O sea, ¿te saca el ayudante o cómo?
Pues, ¿Cómo te despides del espíritu? pues hay dos formas. Primero, el propio espíritu, que el propio espíritu es consciente de dónde está, por qué está y para qué está. Entonces, Ah, es alucinante que cuando hay un tiempo limitado, pues cuando va a terminar el tiempo, el propio espíritu dice, bueno, me voy despidiendo porque ustedes tienen ya que cerrar los trabajos. Otras veces, pues, por ejemplo, cuando hay espíritus, que eso suele darse mucho con los espíritus de baja vibración o espíritus traviesos, etcétera, que les encanta el protagonismo, ¿sabes? Y tal. Y entonces, pues no se quieren marchar porque están ahí tan a gusto teniendo su momento de protagonismo. Entonces, es tan sencillo como que el ayudante te haga un chasquido, ¿sabes? Y te despiertas por narices, claro. Entonces, es la medida. Pero vamos, normalmente de una forma bastante sosegada, una forma bastante pues, o tranquila. sea, te sientes después bien, ¿no? Te sientes Sí, bien después, sí, ¿sí? sí, 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 sí. Incluso si has recibido algún espíritu pues necesitado o travieso o algo así, a pesar de ser una vibración un poco complicada, pero yo creo que el envolvimiento que hay y que siempre en el centro espírita pues hay cierta protección de los que llamamos los mentores espirituales, los protectores, sí es cierto que luego te sientes bien, te sientes bien. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Cómo se protege el centro espírita? Tú has dicho que no hacer en casa, que es mejor en un centro protegido. ¿Cómo se protege? Bien. Primero, insistiendo mucho que los que vayamos allí, pues no llevemos malos rollos, ¿no? cosa, Vale. cosa, cosa complicada, porque pues, Sí, pero te tienen que proteger allí el centro, ¿no? Para que se vayan los espíritus a su tiempo, para que no se queden, para que... ¿Hay algún ritual especial para esto? sí, se suele comenzar pues, haciendo una evocación a los espíritus protectores de la casa, a los hermanos que suelen trabajar con nosotros, que suelen ser estables. Se suele hacer una armonización. Eso, no quiero utilizar la palabra oración, pero utilízala utilízala Sí. tú si te sirve. A mí me gusta decir vibración o una armonización general. Oración, ¿qué leches? Es decir, sí, sí, no, algo que a los que estemos ahí, pues los 15 o 20, pues nos haga pensar juntar nuestras mentes en un único pensamiento de armonía, de mejora, de buenas intenciones. Eso, por ley de afinidad, atrae también a espíritus desencarnados que vibren en esa misma vibración. ¿Con cuántos espíritus te has comunicado? No ¿Y tienes muchos, alguno preferido? no muchos. Eh, Pues mira, desde el principio que yo comencé a trabajar como medium, porque yo antes había trabajado como ayudante, de hecho había Sí. trabajado 3 o 4 años como ayudante y llevo muy poquito como medium, porque luego llegó la pandemia y Santas Pascuas acabó. Entonces hasta bueno, nuevas noticias. Pues mira, desde el principio hay un espíritu que empezó a frecuentar de nombre Faustina. Yo llegué a un poco Por por, ella quería preguntar yo. Ah, Sí, sí, señor. sí que he estado cotilleando por ahí escritos en la red. Pero bueno, pues vamos, yo un poco por lo que me han dejado en micrófonos que grabaron las sesiones y tal, llegué a intuir, más o menos a saber que era una mujer que en su última encarnación pues debió de ser, pues no sé si labradora o trabajadora del campo o de una familia de agricultores, de algún pueblo de Castilla, un poco por lo que he visto de sus mensajes. Entonces, esta me ha frecuentado varias veces, en 3 o 4 ocasiones, Sí. O sea, le caes bien. es un cielo de mujer, es todo amor, ¿no? Y no sé si es porque yo también soy de Castilla o lo que sea, al final es la ley de afinidad la que, la que cuenta, pero sí es verdad que sí, que tengo cierta afinidad con ella. Y luego, pues tampoco recuerdo muy bien, pero se han presentado otros 2 o 3 espíritus, uno que había sido maestro, también de pueblo, a mí se ve que el pueblo me tira mucho. Y este además, este maestro era un poco cachondo, vamos, que tenía un humor muy gracioso, porque empecé a mirar así, luego me lo contaron, yo esto no me di cuenta, pero empecé a mirar así los que había alrededor y dice, uy, ese parece un cura, dice, uy, ese parece un farmacéutico, dice, uy, pues ese parece un alcalde, y suelta un, joder, dice, pues si está el farmacéutico, el cura, el alcalde y yo que soy el maestro, pues podemos echar un dominó. ¿Sabes? Entonces, bueno, es que me pareció muy bonito que el sentido del humor continúe también en el mundo espiritual. Es decir, que no son espíritus de... Sí.
ante espiritualidad. No, no, hacen bromas, eso es fantástico. El que bromean y el que, en fin, que se rían de sí mismos también, ¿no? Eso es súper sano, eso, bueno, a mí me encanta. ¿Alguna vez has ido a buscar una pregunta para resolver personalmente para ti? Sí, 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 Sí. sí. ¿Y te lo Cuando, han resuelto? antes de ser medium, es decir, como ayudante. Eh, sí, porque, mira, es decir, esto al principio, en primer lugar, en el libro de los mediums te dice las preguntas que se puede hacer a un espíritu y las preguntas que no se debe hacer. Ujú. No se debe hacer, por ejemplo, saber cuál es la combinación de la primitiva. ¡Me caches! Qué ¿Sabes? pena, qué pena. Bueno, entonces, bueno, pues cosas así frívolas o cosas muy materiales no se deben preguntar. Y luego te dice pues un montón de preguntas que se pueden hacer. Pero dentro de las preguntas que se pueden hacer, se insiste mucho en preguntar sobre cosas relacionadas con el crecimiento profesional de uno mismo. No en cuanto a ser mejor profesional o tener un mejor puesto, sino preguntas de tipo filosófico de cómo ampliar esto, cómo la profesión de uno o la ciencia que está practicando se puede desarrollar. Entonces, yo hice muchas preguntas sobre Ah, economía, sí, que es mi sí, bueno, sí, pues, tu mis estudios, mi especialidad. profesión, es a Ujú. lo que me dedico, ¿no? Sobre todo, pues bueno, decir, vamos a ver, a mí hermanos, porque bueno, les puedes llamar hermanos o no, Sí, pero es mucho más fácil así. Digo, bueno, pues hermanos, no lo sé, estamos en unos tiempos complicados donde nos aconsejan ustedes que leamos los signos de los tiempos, pero a ver, ¿por qué caminos, por qué abajo puede seguir la economía? Pues para hacer de este planeta que ustedes dicen que es de expiación y pruebas, pues que pueda mejorar un poco, etcétera, ¿no? Y entonces me dieron muchas respuestas y en parte una de ellas la utilicé para hacer mi trabajo fin de máster. ah, Claro, sí. no, a ver, sin citar un espíritu, porque si digo solo en la universidad que estoy citando un espíritu, me van a decir, ala, No pruebas. vete a Almeida de Sayago y monta ahí una, ¿sabes? Una casa de... No, no, obviamente no cité, pero sí que utilicé la información que se me suministraron, es decir, me inspiró para investigar en campos concretos que yo entendía que me parecían muy interesantes para el progreso personal. Entonces ahí sí que Kardec anima mucho a preguntar sobre temas jurídicos, ya digo, economía, biología, antropología, nena. Entonces, Ah, sí. sí. Es decir, todos los campos del saber, historia, todos los campos del saber es interesante, pero sobre todo todos aquellos que puedan servir, por lo que decía antes, para hacer una sociedad un poco mejor de cómo nos la encontramos, son preguntas muy válidas. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, justifica que en pleno siglo XXI hagamos espiritismo. Porque no estamos aquí para hacer una mesa de salón y decir, uy, sí, mira, se ha movido esto. ¡Qué bien! Sí, No. Es decir, o tiene una aplicación práctica o estamos perdiendo el tiempo. Entonces sí, la yo verdad esto que lo sí. digo en mi asociación, claro, yo soy el loco de la asociación, porque, bueno, porque digo estas Qué cosas. raro. Pero yo considero que esto es lo que justifica que haya espiritismo en el siglo XXI, en Europa. Bueno, y cuando te viene a visitar Papa Francisco y te dice, te doy 5 minutos para que defiendas el espiritismo para que se convierta en una rama de religión, ¿tú qué dirías? El Papa Francisco, pues Sí, o sea, ha venido a tu casa a tomar café. sí, Sí. eh, Y dice, venga, chaval, cuéntame, ¿por qué tengo que permitir esta rama de religión? ¿Tú qué dirías? me daría miedo que el Papa Francisco me hiciese caso, lo aprobara en la Iglesia y acto seguido desapareciera el Papa Francisco. Ah, ¿cómo? Y desapareció el Papa El Francisco. Papa Francisco está siendo muy Vale, valiente. sí, sí, sí. Está hablando con un lenguaje nuevo, que ya de por sí es importante. Está abriendo... Lo que pasa es que, claro, las cosas no cambian de un día para otro, pero el Papa Francisco se está buscando, no voy a Sí, decir enemigos porque no sería justo y no hay que juzgar a nadie, ¿no? Pero se está creando una oposición que a mí me da miedo. sí, la Ojalá verdad que sí. que, Las perlas que suelta, a mí me gustan, lo que suelta. Cuando es empieza a decir, yo soltar, creo que si no están siendo más valientes porque no puede, no, porque no en fin, puede. tiene que Ah, ser también coherente y porque tiene que ser eh, papa de todos, yo creo.
vamos, yo no milito, actualmente yo no milito en la Iglesia Católica, ¿no? Pero qué tontería, he pasado muchos años en el seno de la Iglesia Católica y a mí me interesan las cosas, yo estoy al día de los temas y lo escucho con mucho interés y me parece admirable, pero yo soy consciente que no, o sea, es valiente, pero no puede serlo más. Entonces, primero, yo me plantearía si ya no se está utilizando cierta mediunidad en la Iglesia Católica, que yo creo que sí, aunque no lo llamen así, porque no sería muy, en fin, sería un escándalo. Pero yo sospecho que muchos de los documentos que está generando el Papa Francisco, que lo suelo leer, con pues, esas noches de insomnio que uno no coge el sueño y dice, bueno, voy a leer aquí en el Lees a Facebook. Papa Francisco, muy bien. La leo. Entonces, yo Hostia, sospecho buena que... lectura. O sea, tú sí que sabes cómo tranquilizarte. Vale. Entonces, claro, pues yo sospecho que eso que antes llamábamos mediunidad de intuición ya se está utilizando en muchos documentos importantes. Lo que pasa es que, claro, muchas veces pretendemos ser más rápidos de lo que luego las grandes estructuras pueden serlo. Pero me parece interesante y ojalá, es decir, mira, con todo, hay un librito por ahí de Kardec que se llama las obras póstumas, que se llama así porque se editó una vez que él ya había desencarnado. Él, pues nos viene a decir, Kardec, dice, mira, si es que todas las religiones son interesantes y tienen un punto válido. Dice, pero es que, es más, incluso los espíritus lo que nos transmiten cuando han desencarnado es que algunos continúan quedándose pues, con unas formas y maneras que adquirieron en su etapa desencarnada. Es decir, si nosotros tenemos un poco de cariño y vemos con un poco de cariño pues, a nuestros hermanos los del pueblo de Israel, o a nuestros hermanos los sufíes, a nuestros hermanos los budistas, nuestros hermanos los chamanes. Es decir, nos damos cuenta de que probablemente estemos hablando de lo mismo, pero con palabras distintas, con términos distintos. Pero probablemente el trasfondo que hay ahí al final sea una verdad en la que estemos de acuerdo. Es decir, pero claro, hay que escuchar, hay que escuchar. Hay que escuchar y eso no sabemos. Sí, la verdad que sí. Y respetar la opinión de otros, sobre todo. ¿Y crees que ser espiritista representa algo que emerge del interior de un complejo dinámico de historias personales y colectivas vividas a diario, con las cuales se interpreta y formula su pasado, presente y futuro? ¿Crees que representa algo de esto? Es como una unión de todo lo que hemos vivido, lo que vivimos, lo que vamos a vivir. Sin duda, sin duda. Sí. Pero la conexión con el espíritu puede ser de otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, tú encuentras esto en conexión con el espíritu. Yo, por ejemplo, esto no encuentro en ninguna parte. Entonces voy como voy. Así me va. Pero, entonces es cualquier persona que cree en algo sobrenatural, digamos así, lo llamamos así. Y esto emerge de su interior, ¿verdad? Porque él sabe que existe y que lo necesita. O Pues mira, Mercedes, o sea, primero no estoy de acuerdo contigo. Es no. decir, no por lo siguiente. No sé si este dato lo debo decir, pero bueno, lo voy a decir. Yo que he estado de cervezas contigo por ahí, Sí. considero que eso que dices de ti misma no es acertado. Es decir, yo te escucho y transmites una serie de vivencias, transmites unos puntos de vista y una forma de ver las cosas que a mí me ha aportado. A mí me ha aportado. Yo he ido a las conferencias de la Sociedad de Antropología y Tradiciones Populares. Y yo he escuchado a personas que pueden coincidir conmigo o pueden no coincidir, pero sin embargo han dicho cosas que a mí me han hecho, o sea, que son campanadas que yo llamo. Sí. Anda. Es más, a lo largo de mi vida, que como antes decía, yo he tenido influencias pues, de un gran abanico de religiones y de espiritualidades. Pero voy a decir una cosa. A mí, ¿sabes quién me ha aportado especialmente cosas que yo considero interesantes? Personas que se han dicho que son ateas. Que son ateas. Ya. Ateas, sí, sí. Mira, bueno, ateas, decía Tierno Galván, aquel alcalde que tuvimos en Madrid, que en realidad nadie es 100% ateo, que siempre... Por eso él utilizaba de sí mismo la palabra agnóstico, que me parece... Es decir, la realidad trascendental es tan amplia que es que
honestamente, yo no puedo decir nada porque no me veo capacitado. A mí eso me parece una persona honesta. Es decir, que sí, si es que luego todos somos un historial de bagajes, nuestra propia vida. Si crees en la reencarnación, no el tipo budista, sino el tipo como se habla en el espiritismo, que siempre va acompañado de la ley del progreso, pues entonces llegas a la conclusión de que las dificultades que nos estamos encontrando en esta vida tienen su origen en cosas que hemos hecho mal en anteriores y que tenemos que aprender. Entonces, claro, sí, volviendo a tu pregunta, es que sin duda, lo que hayamos podido hacer en esta vida y en vidas anteriores, si es que crees en ellas, ¿no? Pero vamos, vamos, y de hecho yo creo que, volviendo un poco también a mi caso personal, me parece muy sano el explicar sitios, lugares, religiones por las que has pasado y que luego has abandonado. Es decir, creo que hay que quedarse con lo bueno que te puedan haber aportado y lo malo lo barres fuera. No interesa. Pero siempre hay algo que te da una pequeña enseñanza. Si luego con el correr de los años tú vas recopilando esas enseñanzas y las vas incorporando a tu vida y te perdonas a ti mismo, ¡pam! ¿Sabes? Volvemos al Almeida de Sayago y a la curandera, ¿sabes? Entonces es cuando empiezas a sanarte y Qué bueno. cierras el ciclo. Claro. ¿Cuántas religiones has practicado para encontrar esa paz interior? Te lo digo, te lo cuento. Cuéntamelo. Vamos a ver, porque, bueno, primero, yo no tengo certeza de tener esa paz interior que tú dices. Acabo de destrozar toda la entrevista. Sí, íbamos tan bien y me rompes todo el plan. Vale, no tienes paz interior. Entonces sigues buscando. No, tampoco es que sea un alma en pena, entiéndeme. No es que... Sí, yo te veo bastante feliz, ¿eh? No sé. No, vamos a ver, es que tampoco creo que el objetivo sea esa paz interior de decir... No. Es decir, es que a mí me parece muy interesante estar siempre buscando, y mira qué interesante, y ahora sale una nueva religión, y ahora una tal Pullman me habla de una religión ufológica, y qué interesante, ¿qué será la ufología? ¿Será una religión? Y empiezas a darle vueltas y ya se te complica la semana, ya el libro que estabas leyendo, ya apártalo que estás aquí, internet, está el teclado que sale humo porque estás buscando ahí ufología, religión. Es decir, esto es así. Es que es así, es que los que buscamos no paramos de buscar, y si paras de buscar es que has muerto. Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Es decir, que no estoy tan claro de tener esa paz interior a la que te refieres, y creo que no la quiero, además. Creo que no la quiero, es decir, prefiero estar joven en espíritu, es decir, buscando continuamente. Pero buscando, eso es lo que te proporciona la paz. O sea, yo cuando busco y encuentras algo, no me digas que no es felicidad enorme que te invade. Sí, pero Dices, he encontrado. Dura tampoco, porque enseguida sale otra cosa nueva, y es que eso es bueno. Sí, porque la verdad que sí, pero bueno. Tiene que progresar. Es decir, no nos podemos quedar estáticos. O progresamos es decir, aquí Pero querido, la felicidad es ausencia de sufrimiento. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos bastante bien, ¿sabes? Pero es que eres En budista. mayoría de los sentidos. Es que eres budista, Mercedes, no, efectivamente, es una parte de la felicidad, la ausencia de sufrimiento, pero el sufrimiento también hay que darle una explicación y Sí, cómo era aquello que... a lo mejor prefiero no darla nada, no tenerla y no buscar las explicaciones. No, son de las grandes preguntas que probablemente todavía tengamos por resolver, pero en fin. Pues volviendo a tu pregunta, pues una gran pluralidad. Ya un poco antes te adelanté, ¿no? Que a lo mejor empezando pues, por el catolicismo más ortodoxo, porque bueno, yo estuve un poco en el entorno Opus Dei, pues por circunstancias de la vida que ahora no vienen a cuento, pero estuve en ese entorno y fue curiosamente, me gustó mucho un curso de retiro que hice en Torreciudad, que es una basílica pues bueno, dedicada a retiros espirituales, que está en los Pirineos, que está regida por el Opus Dei, ¿no? Pues haciendo ahí un curso de retiro, me di cuenta que había algo que me rechinaba mucho, que era el creerme en posesión de una pretendida verdad absoluta.
Y te digo esto porque ese fue un antes y un después. Es decir, en el momento en el que uno se cree que está en posesión de la verdad absoluta, es un desastre. Porque entonces tú te crees que estás por encima de todos los demás y empiezas a juzgar. Empiezas a juzgar. Y los demás, pobrecitos de los demás, que no están en posesión de esa verdad absoluta, están a un nivel inferior. O al menos, ojo, te hablo de mí. Yo no estoy criticando ninguna institución que, insisto en lo que te dije antes, todo el mundo merece un respeto. Y todas las instituciones probablemente. Pero yo te estoy hablando de mí. En ese momento, digo, no. Esto es contradictorio con el mensaje de Jesús de Nazaret, donde él no hablaba de verdades absolutas ni verdades, pero sí decía, pues ayuda al que está necesitado, si te piden ayuda o te piden una capa, dale también el sayo, en fin, haz una sobreabundancia de ayuda a los demás. Entonces, yo vi que en mi historia, eso no estaba siendo así. Ese no era camino para mí, porque precisamente estaba en una situación equivocada. Y ese antes y ese después es lo que me llevó a cambiar. Entonces, tras eso, pues ya te comenté antes, venían otras formas de cristianismo, pues a lo mejor un poco más light, pero que también al final hacían agua si no era por un sitio o por otro. Religiones formales, es que cada vez yo soy menos amigo de las religiones oficiales. Luego, claro, evidentemente, al casarme con un hombre, pues canónicamente, digamos que estaría en una situación irregular, o eso dicen los canónicos, ¿no? Pecado, claro. Entonces, pues bueno, sí, yo el catolicismo pues lo sigo y leo, incluso me sirven también algunos escritos de los místicos que me gustan mucho, Santa Teresa, etcétera, ¿no? Pero no vibro con las religiones oficiales, porque precisamente esa oficialidad que al final te marca un dogma, a mí me limita mucho, porque lo que hablábamos antes, yo necesito tirar para adelante, necesito buscar, necesito estar en esa situación de búsqueda. Entonces, por eso, en realidad huyo de la oficialidad. Está bien. Pero yo, por ejemplo, para mí sigo pensando que hay dos opiniones, una la mía y la otra es errónea. O sea, yo creo que necesito hacer un camino, ¿sabes? Espiritual buscando lo que tú has encontrado en tu camino, porque es interesante. Encontrar eso y entender que tú no siempre tienes razón está fenomenal. Yo voy a pensar a qué religión me dedico y que no sea oficial. Eso me ha quedado claro. Al catolicismo no, pero ya buscaré yo algo. Pues esta mañana, ya ves tú, preparando esta entrevista, fui escuchando un podcast que grabaste, que subiste, que entrevistaste a Mary, sobre la ¿A Mari religión. Carmen de Vicente? Creo que sí. Sobre calles de Madrid. A Mary, sobre la religión yoruba. Sobre santería. Sí. Y me parecía, bueno, dentro de que, a ver, es algo cultural y tienen cosas que nosotros no entendemos. Pero fíjate, el sincretismo que tienen ellos me hizo pensar, digo, pero si es que el catolicismo es sincretismo. ¿De qué? ¿De paganismo? No, bueno, de la fe primero mitraica. Sí, claro, Mitra, claro. Sí, del dios Mitra, pero también Claro. tiene rasgos del judaísmo, porque San Pablo era fariseo. Más luego lo que está por todos los esenios, etcétera. Más luego, en cada región fue cogiendo tradiciones culturales. Fíjate en Irlanda con el tema celta, etcétera. Sí. Es decir, que al final el catolicismo es sincretismo. Entonces, no podemos criticar a las religiones sincréticas, sea la santería, sea yoruba, sea la umbanda, porque es que las religiones de por sí son sincréticas, porque los seres humanos somos sincréticos. Entonces, Sí, porque realmente todas son sincréticas, todas son mezcladas y tapadas una a otra. O sea, va como soslayo, ¿sabes? Solapamiento de las religiones que se adapta a la vida que vivimos. Entonces, claro, ahora es normal que aparezca la religión ufológica. Es normal, claro. Vamos progresando, ¿sabes? Sincreticemos con los ovnis. Querido, para terminar nuestra entrevista me gustaría hacer una pregunta así un poco rara. Si tú imagínate que tú te conviertes en un espíritu, no vamos a esperar a que te mueras, imagínate que ya eres un espíritu, ¿vale? Y te presentas en una sesión de espiritismo. ¿Qué mensaje darías a esta gente? Probablemente sea el mismo mensaje que nos están dando. Es decir, a ver qué me encuentro primero al otro lado. Pero yo creo que vapulearía un poco a la gente, ¿sale? Decir, a ver, despierta.
Despierta porque no puede ser que nuestra vida, después de una pandemia que hemos pasado, de una cuarentena, no puede ser que todo siga igual. No puede ser. No No puede puede ser ser. que sigamos sin reciclar, no puede ser que sigamos con un consumismo exagerado, no puede ser que a la hora de comprar ropa no miremos si ha sido producida por mano de obra infantil o no puede ser que no respetemos a quien piensa de otra manera, no puede ser que consumamos energía al paso que vamos. Sí. Despierta. Es decir, yo creo que es el mensaje que daría, porque yo creo que al final también me voy a ir al otro lado siendo economista y creo que al final la economía tiene un fin noble, que es el reparto justo de los recursos. Entonces yo creo que mi mensaje sería un poco mezcla de teoría económica bien entendida y de progreso espiritual. Menuda charla les darías, ¿eh? Tendrían barato. No me volverían a evocar. Explicarías lo que... Vale, pues la verdad, muchas gracias por contarme todas estas cosas. Hay muchas cosas que yo no conocía. Me has descubierto muchísimos datos interesantes que tampoco les conocía. Y bueno, no sé, lo único desearte que sigue en espiritismo hasta que te canses y encuentres algo mejor, o puede ser que no, pero realmente que sigas buscando, aunque sigo sin entender lo que busco, pero tú sigue buscando, algo encontrarás. Mercedes, nos vemos en los bares. Sí, con un buen vino. Con uno detrás de otro. Y profundizaremos más, ¿vale? Sin duda, Porque cuenta esto con ello. toca. Muchas gracias por tu confianza. Un beso muy grande. Un besazo, cuídate.